Vamos a dar paso ahora a la siguiente ponencia, estamos bastante bien en el tiempo, ¿ya? La siguiente ponencia va a estar dada por dos ponentes, ¿ya? Tenemos acá a Ítalo Latorre Gentoso y Carolina Letelier. Ambos son psicólogos de formación, Carolina también es profesora, además, y Ítalo y Carolina son fundadores de Pranas. Pranas, Prácticas Narrativas Chile, si no me equivoco, desde el año 2009 empezaron con esta idea que fueron concretando de a poco, por lo que yo he sabido, que evidentemente no ha sido fácil, pero son, como yo los veo, ¿cierto?, una gran instancia de resistencia también de la psicología desde esta perspectiva, desde este tipo de reflexiones, ¿ya? De hecho, ahí me podrían corregir, pero si no me equivoco, ellos son los primeros, no sé si los únicos ahora, pero sí los primeros en ofrecer formación en torno a la terapia narrativa. Ellos se formaron también en Australia, la cuna de la terapia narrativa, en el Dulwich Centre o en Adelaide, y han publicado también diferentes artículos y diferentes textos traducidos de las obras originales de Michael White, ¿cierto? Acá yo tengo dos, así, que Ítalo y Carolina se han encargado de poder hacer llegar también, de poder acercarnos a ellos, ¿ya? Y no solo en Chile, no solo en Chile, ellos también tienen una importante presencia a nivel latinoamericano, ¿ya? Así es que, bueno, les dejo ahora con ellos para que puedan también presentarnos su ponencia. Hola. ¿Ahí se escucha? Sí, se escucha. Bien. Vamos a poner emoción. Hola, Ana María. Sí, hola preciosos, ¿cómo están? Me voy a quedar a escucharlos para que se pongan bien nerviosos los dos. Exacto. Hola, querido Alejandro, ¿cómo estás? Hola, hola. Muy bien, gracias. Muchas ganas de escuchar esas canciones, si es que tienes autorización para compartirlas. Sí, por supuesto, por supuesto. Caro, ¿quieres partir? Bueno, creo que lo primero que voy a decir, ya que la Ana María nos metió susto, para poder estar aquí y después de esta presentación que suena así como sonora, libro y cosas, yo me sitúo que estoy en la cocina conversando con amigos, porque si no, no puedo hacerlo. Así que voy a estar pensando en eso, que esta es una conversación más bien íntima de alguien que le interesa este trabajo y que hemos metido intención y esfuerzo en hacerlo, pero que estamos siempre en el intento y que ese es lo que queremos compartir. Eso. Sí, yo también quería decir que, bueno, tampoco con Alejandro es primera vez que nos encontramos. Con Alejandro por ahí nos habíamos encontrado. Yo me acuerdo de haber estado, después tú dime si eras tú o no, Alejandro, pero sentados en un pasillo en la Universidad de Valparaíso, y tú haciéndome una crítica de algunas cosas de la narrativa bien interesante. Estoy casi seguro que eras tú, ¿verdad? Sí, era yo. Estaba seguro, pero... Y también decir que la Ana María es súper importante para nosotros, para nosotros. Es una persona que además de ser una amiga y una mujer muy crítica y que fue nuestra profesora y que ya contaré anécdotas de cosas que siempre las cuento para hacer sufrir a la Ana María. Ella cree que nos hace sufrir a nosotros nomás, pero no. Esta vez no lo voy a contar por el tiempo. Te salvaste, Ana María. Pero decir que claramente la Ana María nos ha visto crecer en nuestro trabajo, en nuestras convicciones, en nuestro quehacer. Y también confesar que la Caro y yo la hemos visto crecer a ella.
la hemos visto crecer en su propia sabiduría y en sus propias reflexiones, que hemos visto cómo ha ido moviéndose de lugares. Y si hay algo que admiramos y que aprendimos mucho de ella, es la capacidad de moverse de lugares, de no fijarse en un lugar y de no dejar las cosas escritas de por vida, sino que de la libertad de poder saltar de un lugar a otro, siguiendo, no sé, si el corazón, las convicciones, las sensaciones del cuerpo o los ojitos brillosos. Así que eso, siempre es rico honrar esta relación con ella. Además que estábamos juntos cenando en la casa de Caro para el 18 de octubre del 2019. Así que tenemos momentos inolvidables de vida. Y también decir que la Ana María ha sido un apoyo súper importante para nosotros, con la cercanía y distancias que podemos tener. Ella siempre ha estado ahí, sobre todo en los inicios, como dándonos como un cariño y una escucha que fue súper importante y sigue siendo en lo que hemos podido hacer. Bien. Después de este emotivo momento, porque aquí el corazón se aprieta y todo, vamos a compartir pantalla la presentación frívola de PowerPoint. Que no sé si se ve, en todo caso, ¿se ve? Sí. Sí. Ahí. Y lamentablemente yo con esto dejo de ver a la gente. Y bueno, creo que ahí te puedo ver a ti nomás, Caro. Bueno, no es menor. Bueno, nuestra presentación de hoy justamente se condice con cosas que la Ana María está compartiendo y tiene relación con compartir justamente no una serie de verdades o teorías fundadas en la verdad, sino que en convicciones y en éticas, en eso que la Ana María diría lo que nos hace brillar los ojitos y que tiene mucho que ver con nociones particulares y compartidas, por supuesto, de la justicia social y de la dignidad, que es algo que está a la base del trabajo que con Caro hacemos y que tratamos de abrazar lo más posible. Nuestra presentación de hoy se llama La ética de la externalización y otras convicciones en el trabajo con personas. Y en eso nos interesa honrar los cimientos de estos saberes que en gran medida, en la medida más visible y quizás como de la estructuración de las ideas, está David Epstein y Michael White, con quienes tenemos una relación de distinto tipo. A David lo conocemos y hemos podido compartir muchísimo con él, y Michael también, no lo conocemos personalmente, pero creo que me relaciono más con Michael que con muchos de mis familiares, digamos. Pero decir que lo que vamos a hablar ahora está basado en dos personas sería tremendamente injusto con justamente lo que acabamos de mencionar con Ana María, con el mismo Carlos Chico que anda por ahí, con las críticas del Alejandro que me hizo en ese pasillo, con las cientos de conversaciones con la Caro, con Marcela Estrada, con colegas, con diversos autores que han nutrido también y que nutrieron el trabajo de estos dos autores que están acá. Entonces, y con nuestras propias perspectivas y arribos a los cuales hemos llegado. Entonces, honrar que esta presentación es resultado de una comunidad gigante de personas conversando, pensando y tratando de hacer las cosas desde éticas, desde formas de intentando hacer las cosas bien para vivir mejor en comunidad. Bueno, partimos con esta frase
porque elegimos como tema central quizás esto de la externalización, porque pensamos que, bueno, esta frase que dice, el problema es el problema, la persona nunca es el problema, que puede sonar una frase como muy simple, quizás obvia, no sé, pero que para nosotros como contiene y de alguna forma o de muchas formas subvierte de manera bastante radical una comprensión hegemónica que ha estado instalada en la cultura occidental desde hace por lo menos 300 años, que tiene que ver con la forma de entender la identidad de las personas. Esta forma que, según los análisis de Foucault y que White toma de él, ¿no? Esta forma que entiende la identidad de las personas de una forma internalizada o estructuralista, es decir, como que las personas tenemos en nuestro interior una esencia, una estructura, un aparato psíquico o una naturaleza determinada que de alguna forma contiene la verdad de quienes somos y que lo que hacemos es reflejo de esta cuestión interna. De esta comprensión, que en el fondo lo que hace es adscribir en el cuerpo de las personas una identidad, se han derivado una serie de prácticas, ¿no? Prácticas como las prácticas de división, ¿no? De poder separar personas según su tipo, ¿no? Personas que son pobres, personas que son locas, personas que son sanas, personas que son enfermas, prácticas de clasificación, ¿no? Y que de alguna forma estas prácticas tienen que ver con cosificar a las personas, ¿no? Tratarlas de las maneras en que el método científico tradicionalmente ha trabajado con las plantas, con las piedras y con otros fenómenos de la naturaleza, ¿no? Entonces, en que además, bueno, lo que se ha ido instalando progresivamente es el juicio normalizador o juicios normalizadores que provienen de distintas disciplinas profesionales, en este campo de nosotros vinculadas al área de la salud mental, ¿cierto? Que definen como los parámetros de la normalidad, anormalidad, sano, enfermo, adecuado, inadecuado, parámetros que tienen mucho que ver con quizás con lo que la Ana María nombraba como cómo estamos nosotros habitualmente haciendo juicios, ¿no? O se nos invita a hacer juicios acerca de las personas. Todas estas prácticas tienen que ver con un modo de ejercer control social, ¿no? De esta manera, la psicología también se convierte, junto a otras cosas, como en un dispositivo de control social. Y esto claramente tiene efectos políticos, ¿no? Es una acción política. Tanto es así que, por ejemplo, como decía Alejandro, hay esto de adscribir identidades falladas, ¿no? En los cuerpos de las personas. Hasta hace unos años nomás, las personas que se declaraban homosexuales estaban incluidas en el DSM, ¿no? Y para ellas había un tratamiento. Así de poderoso es esto. Frente a esto, declarar que el problema es el problema y que la persona nunca es el problema es un acto de subversión tremendo, ¿no? Porque es poner esta identidad, que en estos casos sería una identidad fallada, con algún trastorno o enferma, ponerlo fuera de la persona y entender que las personas estamos en relación con los problemas, pero que los problemas no están en nuestro interior, no somos nosotros,
y no nos definen ni nos determinan. Las prácticas narrativas, en ese sentido, se fundamentan, al contrario, en una comprensión no estructuralista de la identidad. Entendemos que la identidad está constituida por ese entramado de relatos que nos contamos y se cuentan de nosotros, de quienes somos, y que estamos permanentemente negociando en el medio, en la sociedad en que vivimos. Entendemos que estos relatos son diversos, son múltiples, son variados, contradictorios incluso, y que son los que van moldeando quiénes somos y quién podemos ser. Son relatos que no están nunca acabados, nunca son definitivos, ¿no? Entonces, la externalización viene a ser una contrapráctica en este mundo profesional en que nos movemos, que lo que quiere hacer es cosificar al problema y sacarlo de la persona, y en esa medida en que la persona está en relación con el problema, puede buscar nuevas formas de relación y posibilidades para encontrar otros caminos en que el problema no domine su vida. Entendemos también, o nosotros lo ponemos como una ética, en el sentido que la ética de alguna forma nos invita a modos de ser en el mundo, ¿no? Que tienen que ver con el mundo que queremos construir. En este sentido, la ética de la externalización, para nosotros por lo menos, es una ética que abre posibilidades de ser, que invita a la creatividad, a la exploración de formas posibles, que abraza de alguna forma la diversidad y los cambios, ¿no? Abrirnos a posibilidades. Y eso tiene que ver con nuestras intenciones. Quizás con eso que la Ana María antes decía también, de que nos brillen los ojos. Entonces, nosotros nos vamos a parar desde ahí, como una comprensión del otro, ¿no? Que no está constituido con una cuestión interna que lo define o determina, sino que somos parte de este entramado de relatos. En ese sentido, la identidad sería un logro individual y colectivo, ¿no? Y también contamos con lo que White desarrolla como el mapa de externalización, que vendría siendo como una metodología para explorar con la persona con la que estamos trabajando todos sus saberes acerca del problema, los efectos que el problema está teniendo en la vida de la persona, qué posición quiere tomar frente a esto y por qué le interesa tomar esta posición en relación a qué que la persona valora y lo que le da sentido a su vida. Este problema está interfiriendo o la está alejando y no le permite vivir su vida en términos preferidos para ella. Quiero saber cuánto tiempo llevo, porque no lo medí. ¿Ita, lo sabes tú? No. Bueno. Pero yo creo que son como 10 minutos y ahora son las 4:26. Pero partimos como a las 4:15. No sé. Ok. Voy a contar un pedacito de una historia en donde quiero mostrar algo de lo que significa o en qué se puede traducir esta comprensión. O sea, sobre lo que acabo de nombrar, he enunciado nomás algunas cosas, no tenemos el tiempo como para desarrollarlas, pero quizás con un ejemplo se entiende un poco más. Voy a contar un poquito del trabajo que hicimos con Ana,
bueno, es el nombre ficticio, que es una mujer de 25 años, que llega a conversar conmigo y me cuenta que desde los 11 años a ella le diagnosticaron trastorno obsesivo compulsivo y que desde los 11 años viene tomando una serie de pastillas diariamente y que ese diagnóstico de alguna manera le ha prescrito como un modo de vida que ella tendría o puede tener. Que ella no siente libertad para pensar en su futuro porque este diagnóstico la tiene como anclada en un territorio con límites definidos. Este TOC la tenía convencida de que su vida estaba determinada por el diagnóstico y que había muchas cosas, muchos sueños que ella no iba a poder cumplir. Por ejemplo, viajar, porque eso era algo que se le podía hacer muy difícil, y bueno, además el diagnóstico, según a ella le habían dicho, era como de por vida. Una de las cosas que me dijo muy enfáticamente en el primer encuentro fue: no quiero tomar más pastillas, no quiero sentir que mi vida está definida por las pastillas, siento que soy una persona enferma. En ese relato pude yo escuchar que Ana de alguna forma se estaba resistiendo como al destino que le ofrecía el diagnóstico del TOC. Se estaba rehusando a someterse a él. Y entonces empezamos a explorar justamente con esta idea de la externalización, de qué se trataba este TOC. Y le pregunté si esa manera de nombrarlo, como TOC, representaba su experiencia. Lo primero que hacemos es buscar una forma cercana a su experiencia, cómo lo nombraría ella en sus propios términos, porque el TOC es el nombre que le asignó un profesional experto, ¿cierto? No tiene nada que ver con lo que ella puede estar experimentando. Y ella escogió el término la nube negra para referirse a eso que inundaba su cabeza con una serie de pensamientos que la obligaban además a realizar ciertas acciones en situaciones determinadas. Desde las prácticas narrativas tenemos la premisa de que la persona es experta en su vida, lo que significa que no hay nadie mejor que la persona con la que estamos trabajando que sepa qué es lo que significa lo que está viviendo para ella, dónde le duele, cómo le duele, en qué le afecta, qué la hace hacer o qué la hace dejar de hacer esto que está viviendo. Entonces esto nos invita y nos obliga a involucrarnos con mucha curiosidad en explorar esos significados, ¿no? Esos sueños que son de ella. Yo, por mucha capacitación, cursos que haya hecho, no puedo saber cómo es su vida, cómo ella la está viviendo y qué está significando esto para su vida. Así, entonces con Ana fuimos explorando esta nube negra y nos pudimos dar cuenta que estaba llena de discursos de cómo tiene que ser una mujer, de cómo debe amar, de cómo debe estar disponible y cómo debe entregarse a los otros. En este caso especialmente estaba referido como a su familia más nuclear. Eran pensamientos cargados de obligaciones, cargados de culpa y de mandatos que la llevaban siempre a postergarse. En este recorrido, explorando de dónde venían estas ideas, llegamos a que su mamá había sido la nana de la casa de su padre, que finalmente se casó
con su padre, ¿no? O sea, es, si lo ponemos en términos un poco caricaturescos, es la hija, o sea, la nana que se casa con la hija del patrón. Y Ana siempre había visto a su mamá sirviendo y atendiendo a su papá. Como una cuestión ineludible, digamos, incuestionable. Esto le sirvió a Ana, empezó a comprender, ¿no?, la influencia que tenía en su construcción de la idea del amor, cómo estaba asociada a esta idea de sometimiento y de disponibilidad total, incondicional y permanente hacia los otros. Pudimos darnos cuenta entonces que la nube negra no apareció de la nada, sino que no eran ideas locas, ¿no? Sino que estaba justamente cargada de pensamientos relacionados con su contexto particular y también de la cultura patriarcal en que vivimos. Estuvimos trabajando durante varios meses, seguimos explorando los efectos de este problema, qué cosa las invitaba a hacer, qué cosa las invitaba a no hacer, de qué manera afectaba la imagen de sí misma, sus sueños, sus planes a futuro, y también a que ella tomara esta posición frente a esto, y por qué no quería que esto estuviera más presente en su vida. Por ejemplo, una de las limitaciones que le imponía el problema, la nube negra, era tomar ciertas posturas frente a prácticas de su familia que no honraban sus propias ideas e intereses. Ella era una persona que amaba a los animales, que realmente dedicaba tiempo a eso, ponía energía en eso, y tenía hacía mucho tiempo las ganas de dejar de comer carne. Pero no se atrevía a plantear eso en su familia porque iba a ser muy criticada, porque la iban a encontrar una exagerada, aburrida, que le ponía color y que iba a ser rechazada. Pero llega un momento en que me dice que había tomado la decisión y que estaba empezando a hacerlo, a pesar de que efectivamente estaba recibiendo comentarios de ese tipo, pero que para ella era muy importante sentirse consecuente con lo que pensaba. En los encuentros con Ana incluimos otras prácticas narrativas como ceremonias de definición y desarrollo de contradocumentos de identidad, que también fueron sumamente importantes para ella. Voy a leer un trocito de un documento que le llegó en una instancia que pudimos hacer invitando a otras personas, justamente a propósito de esto que la identidad es un logro individual y colectivo. Un documento que decía: estimada Ana, te agradezco que hayas compartido tus palabras, tu experiencia, tu sabiduría, porque me siento identificada. El valor y la importancia de la libertad me hace mucho sentido porque para mí también es algo vital y central en mi vida. Sin libertad mi vida pierde sentido, mi vida se vuelve una obligación, sin opciones, sin salida. Esto fue uno de los contradocumentos que ella recibió. En el trabajo que fuimos haciendo, la idea no es sustituir una historia por otra, no es hacer desaparecer la historia del TOC, sino que lo que nos interesa es hacer visible los otros relatos posibles acerca de ella misma, expandir su territorio donde pueda moverse, ¿no? Y enriquecer esos relatos, conectarlos, hacer visible las personas que están ahí, las intenciones, los sueños, los propósitos que están comprometidos en esa experiencia. Que su vida, en el fondo, no quede como a merced
del diagnóstico del TOC, sino que donde ella pueda moverse e inventar nuevos caminos. Tiempo después del trabajo que hicimos, Ana me escribió lo siguiente: creo que el haber tenido la oportunidad de vivir una ceremonia de definición y recibir contradocumentos terapéuticos me permitió reafirmar todo lo que había avanzado durante la terapia. El escuchar las resonancias de mi historia en otros me hizo valorar aún más mis cambios, mi esfuerzo y mi vida en general. De hecho, fue emocionante, como que en esos momentos pude enaltecer lo que soy. Creo que hasta el día de hoy, después de 2 años de iniciado este camino, mi vida ha cambiado en un 150%. El poder ir de a poco haciéndome consciente de mi historia, el entender que mis ideas no aparecieron mágicamente en mi cabeza y que tenían raíces muy profundas en mi vida, me ha llevado a un lugar que estaba muy lejos en ese momento para mí. De a poco he ido abandonando la culpa y los temores, y al fin mi diagnóstico de TOC no se roba la película. Al fin me puedo ver más como una persona completa y no sometida a la definición de un montón de síntomas. Todos estos cambios en mí han tenido repercusiones incluso en la vida de mi madre. En ella he podido ver los efectos de lo que ha significado el volver a tejer mi historia a mi manera. De esto han pasado muchos años. Hace poco hablé con Ana y está viviendo fuera y me contó que hace más de 1 año y medio que no ha vuelto a tomar ningún medicamento. Y está, digamos que caminando por sus caminos preferidos. Esto tiene que ver con las posibilidades que para nosotros abre el pensar y el entendernos a nosotros y a las personas con las cuales trabajamos como este entramado de relatos y no como una identidad interna que nos define. Nos abre a una serie de prácticas y de otras conversaciones basadas en la curiosidad y poniendo al centro la experticia de las personas acerca de su vida. Y de esto va a seguir hablando Ítalo ahora. Bien. Hay como un posicionamiento. Michael White trabajaba mucho en base a las ideas de Michel Foucault y por lo tanto las relaciones de poder, el concepto de relaciones de poder se hace muy influyente en cómo se entiende la posición también de nosotros en el trabajo. Michael White decía que la influencia o el ejercicio de poder que nos interesaría en las prácticas narrativas es el de una influencia descentrada. ¿Qué significa eso? Una influencia, o sea, un ejercicio del poder, pero al servicio que esté al servicio de la emergencia, de la construcción de saber local, del saber local. Uno podría pensar que es un ejercicio del poder decolonial, por ejemplo, porque no es una práctica de imposición de saberes, como por ejemplo la práctica del diagnóstico, la práctica de poner un diagnóstico como el TOC, por ejemplo, que sería imponer una interpretación a la experiencia de la otra persona y ponerle un nombre y todo lo que eso implica o involucra, sino que, por ejemplo, buscar nombres cercanos a la experiencia de las personas. A eso White le llamó influencia descentrada. Es hacer visible que no estamos en una relación horizontal, que eso es imposible, que tenemos una responsabilidad distinta que la gente que nos consulta. Tenemos una responsabilidad distinta del resultado de nuestras conversaciones, que es la responsabilidad que tienen las personas. Nosotros tenemos una responsabilidad con la vida de las personas que las personas no tienen con la vida de nosotros, o nosotras, o nosotres.
Otra convicción, otra comprensión, otra creencia, otro supuesto a la base, si uno quiere, es que las personas siempre responden. Todas las expresiones de las personas, todo aquello que hacemos las personas, es en respuesta al mundo. No somos, las personas no somos receptoras pasivas a la vida y a las relaciones. Siempre respondemos, y en esas respuestas están contenidos habilidades y saberes. Y esas habilidades y saberes tienen un correlato histórico. Han sido desarrolladas en nuestras historias relacionales, sociorrelacionales de vida. Y además, estas respuestas siempre tienen un impacto en el mundo. Es imposible vivir la vida sin tener un impacto en el mundo, en la propia vida o en la vida de los demás. Todas las acciones que hacemos tienen algún tipo de impacto. Vamos a seguir con esto, voy a seguir con esto de los nombres, la importancia de poner, de buscar o de habilitar espacios para que las personas nombren su propia experiencia. Desde el entendido también de que el solo hecho de que una persona identifique que tiene un problema es ya un primer paso en contra de ese problema. Es un discernimiento que la persona está haciendo, de hecho, de su experiencia como problemática. Es una experiencia que la persona está nombrando como problemática. Y eso no es porque los problemas sean en sí mismos algo, sino que porque son problemas en relación con cuestiones que son valiosas para las personas y que están siendo amenazadas, transgredidas, violadas o de lo cual las personas se están alejando y no se quieren alejar. Voy a contar una breve historia, historia de Fernanda, también es un seudónimo. Fernanda me consulta porque está con mucha desesperación y con mucho dolor y sufriendo esto que llaman ataques de pánico por una serie de prácticas que ella nombra como machistas del marido. Ella me dice, al principio era todo muy bacán, era todo muy entretenido, pero desde que nos casamos empezó todo mal. Esta historia es larga, pero la voy a resumir en que cuando se fueron a vivir juntos, por estar casados, ella empezó a relacionarse con su marido de formas que no se había relacionado antes y empezó a identificar un montón de prácticas como de asumir que él no tenía nada que hacer en la casa, por ejemplo, cuestiones como súper básicas y fundamentales, hasta la ridiculización de ella, prácticas de ridiculización, de no escucharla, de no considerar su opinión. Por ejemplo, si ella le decía que ella me contaba esto, como para mí es importante que no me bese en la mañana antes de lavarme los dientes, me decía. Y a él no le importa. Y yo le decía, pero es que para mí es importante. Es que a mí no me importa, así que bésame. Y entonces ella empezaba a sentir estas microacciones como acciones de agresión hacia ella. Y empezó a conversar esto con su mamá y no tuvo una muy buena experiencia porque la mamá le decía, tienes que aguantar, tú sabes cómo son los hombres, no te hagas problemas por pequeñeces. Bueno, en este contexto empezó a vivir ella unos años y se empezaron a acumular cuestiones y ella con mucha sensación de estar loca, de que ella era el problema, de que ella estaba loca y de que era hipersensible y de que tenía que saber controlarse y la diagnosticaron con trastorno ansioso y le dieron una medicación para cuando tuviese ataques de pánico, como para reducir o calmar. Medicamentos que ella nunca quiso tomar, así que nunca los tomó. Bueno, el contexto es que yo converso con ella acerca de esto, pero un día sábado, sin tener una sesión fijada, ella me llama por teléfono y yo lo miro y ella no le puedo contestar, así que la llamo un poco más tarde y cuando la llamo,
Le digo, ¿qué pasó? Y la escucho llorando, la escucho muy desesperada, con tonos de voz muy altos y contándome una historia muy como eventos o trazos de eventos desorganizados, ¿no? Un poco como frases como este weón me tiene aburrida, esta situación me tiene aburrida, cansada, me desespera, vino mi mamá y no me escuchó y lo escuchó a él y él se quedó callado y no dijo nada y ahora los vecinos piensan que yo estoy loca y yo ya no sé qué hacer. Con mucha intensidad emocional y con mucho dolor psicológico, con mucha sensación de angustia, de ansiedad. Me dijo, y te llamo porque estos son mis ataques de pánico y necesito ayuda, estos son mis ataques de pánico. Este nombre de ataques de pánico a mí no satisface mi curiosidad. Un poco porque en nombre de este nombre de los ataques de pánico, yo he sido testigo de expresiones muy diversas y vinculados a contextos también muy diversos. Además, ataques de pánico entonces sería una generalización de la experiencia y algo lejano a la experiencia de ella, que no da cuenta de las particularidades de la experiencia que ella, Fernanda, estaba teniendo en ese momento. Yo con muchas ganas de que estuviera más tranquila, calmé mis ganas de que ella estuviera más tranquila y porque pensé que tranquilizarla podía ser la reproducción, de hecho, de una serie de prácticas que asumirían que ella está exagerando o que está en un volumen que no corresponde, inadecuado o anormal. Entonces pensé que podía ser violento, que yo tratara de calmarla, que le dijera algo así como cálmate, respira y así. Entonces, en lugar de tratar de calmarla, traté de hacer mi trabajo, digamos. Aunque me podría haber involucrado fácilmente en estas prácticas bien intencionadas, habrían sido prácticas desde la ética del control, ¿verdad? De decirle cálmate, todo va a estar bien, ¿dónde está tu medicamento? Sé que te dijeron, quizás te pueda ayudar en esta ocasión. Entonces, calmé mis buenas intenciones y me puse a hacer mi trabajo en este sentido y comencé a escuchar. Me interesé en el contexto de relaciones de poder y los eventos específicos que ella me estaba tratando de comentar con estas expresiones de eventos sueltos. Entonces, lo primero que fui haciendo es tratar de ir entretejiendo con ella qué es lo que había ocurrido, que la tenía respondiendo de esta forma. Entonces ella me cuenta el evento específico que ocurrió en su casa, que fueron sus papás, que estaba su marido y que se vio envuelta en una serie de descalificaciones, de malos tratos, de abusos, de descalificaciones. Y me dijo en algún momento, me dijo, llegué a un límite, esto me supera. Me da rabia, me da desesperación. Y yo le pregunto, Fernanda, ¿el nivel de rabia y desesperación, tú dirías que se condice con el nivel de injusticia y agresión que estás viviendo? No sé, me dice ella. Toda esta conversación la estoy resumiendo porque fue una hora de conversación por teléfono bastante caótica. Así que la estoy organizando para ustedes. No sé, me dice. Yo le pregunto, si tuvieras que ponerle como un nivel al nivel de injusticia y de agresión que estás viviendo, que eran sus palabras, injusticia y agresión, me dirías que está en nivel 5, 6, de 1 a 10, 5, 6, 8, 10 me dice. Fernanda, ¿y esta rabia y desesperación que estás expresando está en un nivel parecido? ¿Está en un nivel más alto? ¿Está en un nivel más bajo? 10, me dice ella. 10. Puedo entender, Fernanda, entonces que esto que yo estoy escuchando, esta desesperación, este llanto, estos gritos, habla de que no estás indiferente a este maltrato, a esta injusticia, a esta agresión. Y me lanza un no estruendoso y me dice, obvio que no que no soy indiferente. Conversamos un rato y yo le pregunté, necesito entender un poco más entonces qué es esto. ¿Te estás rehusando a esta agresión y a esta injusticia? ¿Estás rechazando esta agresión y esta injusticia? ¿No la estás queriendo aceptar?
¿qué tipo de expresión es esta? Entonces empezamos a conversar en torno al tipo de expresión. De a poco fuimos formulando, fuimos armando, tejiendo en conjunto el nombre de eso que ella estaba haciendo, que se llamaba ataques de pánico. Y yo, mientras almorzaba, agarré los papelitos que tenía por ahí en cualquier lado, no tiene mucha pinta profesional, pero no me importan tanto eso, digamos. Y entonces fui anotando, porque más que tener una estética profesionalista, estos papelitos dan cuenta de la ética del registro del saber local. Yo no tenía un papel decente ni una máquina de escribir en ese momento, pero era urgente escribir sus palabras y escribir sus expresiones, y era urgente buscar formas de trabajar en base a estos saberes. Y entonces ella me grita, me dice, quiero que me entiendan. Ya no, se acabó esta weá. Después me dice, estoy cansada de poner el hombro. Estoy cansada de exigir el cariño que todos nos merecemos. Y después yo le pregunté acerca del llanto y me dice, tiene que ver, estoy visibilizando el patriarcado, el no ser vista, el no ser escuchada, todas estas injusticias. Estoy cansada de que estén sin pescarme, sin pensar, que me respondan sin pensar. De cargar yo con todas las weas, me dice ella. Entonces yo le pregunto, ¿podemos ir armando un nombre entonces a esto que tú estás haciendo, a este reclamo? Porque me parece súper importante lo que me estás diciendo. Pero antes te quiero preguntar, ¿qué le está haciendo esta conversación a tu sensación, a tu experiencia? Me dice, me siento mejor en el pecho, me dice acá, en el pecho. Yo me la imaginé haciendo así porque ella ya había hecho este gesto antes, aquí. Entonces yo le digo, ¿puedo entender que esta expresión tuya que le han llamado ataque de pánico es un grito desesperado o algo así? Me dice, sí, un grito y un llanto desesperado. Entonces yo pongo la palabra llanto ahí, arribita, en la primera lámina. Es un grito, un llanto desesperado, incluso a veces sin control, mostrando lo mal que está para alguien y mostrando para que lo miren, para que lo ayuden, para que lo sanen, para que lo contengan. Es exigir el cuidado y el cariño que todos nos merecemos. Entonces, cuando yo escucho esto, dicho sea de paso, nunca más hablo de ataques de pánico, este es el lenguaje en el cual ella relata su propia experiencia ahora, además que nunca más tuvo una expresión de este tipo. No tengo tiempo ahora para contar por qué, pero esta conversación fue clave. Quiero tomar este ejemplo para reflexionar un poco en torno a cómo esta respuesta de ella estaba siendo de hecho patologizada o psicologizada, ¿verdad? Como ataque de pánico, que es un grito desesperado y un llanto desesperado, incluso a veces fuera de control, para mostrar que está lo mal que está, para que alguien lo mire, para que ayuden, sanen, contengan, para exigir cuidado y cariño que todos nos merecemos. Y eso se había reducido a, tienes ataques de pánico, tienes que tomar medicamentos. Es decir, que el problema de la injusticia y la invisibilización y el abuso estaban siendo invisibilizados, no estaban siendo nombrados. El problema estaba siendo nombrado como ataques de pánico, hipersensibilidad, eres hipersensible, exagerada, histérica, etc. Estaban totalizando la identidad de Fernández y estaban quedando fuera de nuevo un montón de prácticas y tecnologías patriarcales, de control, de coerción, de humillación, etc. Seguimos conversando, no les puedo contar en este contexto todos los detalles porque son varios, y esto fue después de un par más de conversaciones que ella me dice que está como encontrando sus raíces, me dice ella. Está pudiendo nombrar lo que para ella es importante. Entonces, ¿qué imagen se te viene? Yo le dije con esto de las raíces, como esos árboles milenarios, me dice ella. Entonces yo busco una imagen de un árbol que no sé si es milenario, pero tiene muchas raíces visibles. Y ella me dice, ¿sabes por qué? Porque somos valiosas. Y el mundo nos hace sentir que no somos valiosas y nosotras somos valiosas. Me dice, no más. Yo no soy la que está mal. No me vaya a convencer de que soy el problema. Bueno, en verdad decía, no me vaya a convencer de que soy el problema, conche tu madre. Pero
ella me pidió, y eso estaba en el documento, pero ella me pidió, me dijo, el documento está tan bonito, me dijo, que le puedes sacar el concha de tu madre, por favor, porque me gusta así, como más limpio. Así que se lo saqué, pero estaba puesto. Después ella me dice, me sorprendió de mí misma cuando verbalicé, porque siempre dudo, a propósito de otro evento donde en lugar de acumular estas sensaciones y de expresarlo fuera de control después, empezó a nombrar estos abusos día a día y empezó a ponerles nombre y a reclamarlos. Mira lo que estás haciendo, esto me parece injusto, etcétera, etcétera. Y yo la entrevisté en torno a eso y me dijo, me sorprendió de mí misma cuando verbalicé, porque siempre dudo. Fue heavy sentir que yo estaba bien. No importaba lo que te digan. Lo importante es tu camino, tu sanar y estar bien. Que lata por ellos, no por mí. Que lata que mi mamá no vea que yo estoy bien, que no vea que estoy avanzando. Bueno, les aseguro que Fernanda entiende mejor este documento que todos ustedes, incluso que yo, porque Fernanda es la que sabe lo que aquí dice. Yo conozco la historia, de hecho, pero la implicación que tiene en la experiencia solo lo sabe Fernanda. Porque este es un contradocumento, no es un documento que relate mi expertise acerca de la vida, sino que yo pongo mi expertise de ejercer una influencia descentrada, en que la expertise de las personas tome protagonismo y autoría primaria. Esto lo voy a decir muy rapidito, para poder dejar unos segundos de preguntas, pero todo esto está en base a que nuestras vidas son multihistoriadas, o sea que no existe un solo relato que pueda contener todos los significados de nuestra experiencia, y a nosotros y a nosotras nos interesa poder acceder a otras historias de identidad que hagan justicia con los saberes locales y con los valores y con los sueños, propósitos, esperanzas, compromisos, creencias que las personas abrazan en sus vidas. Lo que buscamos siempre con este trabajo, o el resultado de este trabajo, el resultado de enriquecer relatos preferidos o subyugados, es que las personas se reconectan con este sentido de agencia personal y colectiva. O podríamos decir sensación de potencia relacional o de sentido de pertenencia, etc. Puede tener muchos nombres. Que Michael White en alguna parte del mapa lo define algo así como la gente vive su vida de acuerdo con intenciones que abraza en la prosecución de aquello que valora en la vida. Se la pasa en la empresa de moldear activamente su existencia con su esfuerzo por lograr sus anhelados fines. Este sentido de agencia personal sería como lo inverso al control social. Es la acción consciente y la acción responsable de las personas moldeando sus propias vidas en base a lo que valoran, en lugar de estar viviendo sus vidas sin reflexión o sin esa conexión. ¿Sí? En el trabajo con hombres que ejercen violencia, esto podría ser hacer un gráfico de esto, una ilustración de esto súper clara. Los hombres que ejercen violencia no inventaron las técnicas, las tecnologías de poder de la violencia, reproducen una violencia en la que fueron reclutados o en la que hemos sido reclutados. La agencia personal, eso sería control social. Los hombres que ejercen violencia no solamente están ejerciendo control social, sino que también están siendo controlados socialmente para reproducir un tipo de cultura. Y entonces la agencia personal es tomar las riendas de la propia vida para llevar la vida a lugares que no tienen que ver con esas éticas impuestas, como la ética del control, por ejemplo. Y esto es súper importante en la práctica narrativa, que son nuestros contactos, nuestro Facebook, nuestro Instagram. Entonces, aquí finalizamos un poco la presentación para, no sé si hay tiempo, Alejandro, para preguntas, reflexiones, comentarios. Sí, por supuesto, sí, por supuesto. No, estamos bien en el tiempo, podemos dar unos 10 minutitos 5 minutitos de preguntas. De hecho, ya tenemos algunas. Ya, sí, muchas gracias por la presentación. Acá, un asistente quiere hacer también un diálogo respecto a lo que ustedes plantearon con lo que planteó la profesora Ana María, y dice lo siguiente, dice, ¿qué piensan de lo que dijo la profesora Ana María, de que los psicólogos, o psicólogues, como dice ahí, no deben ser agentes de cambio social? No podemos responder esto. Claro, tienes postura de responder. Espera. Yo no dije que no pueden hacer
agente de cambio social. Yo dije que cuando uno está haciendo psicoterapia, que es distinto, yo sí creo que la psicología tiene un campo gigante dentro del cambio social, pero no desde la psicoterapia. Eso quería decir. Bueno, yo diría que de alguna forma es inevitable, en el sentido en que en las conversaciones tenemos un lugar político, o sea, el impacto que tienen las conversaciones en la vida de las personas, pensar que el resultado puede ser que las personas sean más agentes en sus vidas, así como lo estaba describiendo Ítalo, eso por lo menos en mi entendimiento es cambio social, ¿no? Que las personas puedan definir frente a todos los distintos dispositivos que tenemos en esta cultura de control, ¿no? Que las personas puedan desafiar estas distintas formas de control y puedan definir individual y colectivamente las formas en que quieren vivir. Eso para mí es ser agentes de cambio social. Es una forma de respuesta que podría dar ahora sí. Sí, yo también querría responder un poquito a eso, pero no a lo que dijo Ana María, porque creo que estas frases sueltas en un contexto como este no pueden dar cuenta de toda la complejidad de cada una de las frases que uno dice, y podría ser injusto pensar que vamos a responder a la Ana María, a esa frase, pero reflexionando en torno al tema, podría pensar que a propósito de la influencia descentrada, para nosotros la influencia descentrada es muy importante, porque es una postura ética también, porque tiene relación con que yo asumo que tengo un posicionamiento ético y político en la vida como persona, parte de esta sociedad, cultura, etc., pero no impongo mi forma de pensar ni mis luchas. Y creo que a eso se refería la Ana María con esto de ser feminista. Sino que, y nosotros en prácticas narrativas lo que tratamos de hacer es escuchar justamente los trazos de expresión de las personas que hablan de sus propias luchas. Y entonces nos aliamos con esos trazos, y en la reautoría, los procesos de enriquecimiento de relatos tienen que ver con tomar esos trazos y establecer un contexto conversacional donde eso se convierta en relatos enriquecidos para que las personas los vuelvan a acción. Entonces, tampoco es un proceso neutral, porque hay muchos trazos y también nosotros decidimos qué trazos vamos a escuchar y cuáles vamos a tomar. Hacemos nosotros una selección de qué trazos de la expresión de las personas, pero no le imponemos los trazos de expresión a las personas ni nuestras luchas. Y eso es una distinción que es muy, muy relevante en el trabajo. Muchas gracias. Otra pregunta, digamos más personal también. Muchas personas, muchos terapeutas en realidad, muchos psicólogos, que nos vemos enfrentados en algún momento de nuestra vida a trabajar en algún programa gubernamental o no, ¿cierto? Como algún consultorio, Sename, Senda, algún programa relacionado con el Ministerio de la Mujer, y que quizás creemos en la ética de la externalización, nos damos cuenta, o de alguna manera se nos pone como una pared con la insistencia de que bueno, dicho de este modo, para mantener nuestro trabajo, debemos patologizar a la gente. Es decir, debemos entregar un diagnóstico normalmente basado en los criterios de algún manual diagnóstico, dependiendo del lugar donde estemos trabajando. Por lo tanto, de alguna u otra forma, ¿cómo sugerirían ustedes, porque me imagino le ha pasado mucho, quizás le han preguntado mucho en su experiencia de formación también, de que es frustrante, o sea, hacer, digamos, o adscribir quizás a las prácticas narrativas en contextos que no están preparados para las prácticas negativas. De hecho, que tributan a todo lo contrario. No sé, desde su experiencia, cómo podrían orientar a alguien que pueda tener como una duda como esa. Bueno, es algo que sí, que constantemente nos pasa, sobre todo en la formación.
Pero así como en la vida de las personas, siempre hay relatos subyugados que no han tenido espacio para circular, hay grietas donde poder empezar a escribir otra historia. En todas las instituciones también hay grietas. O sea, donde hay un poder opresivo, hay resistencia. Entonces pensamos que ahí está como la habilidad. O sea, no estoy ¿cómo se dice?, devaluando la dificultad que esto puede representar y lo frustrante que puede ser, etcétera, ¿no? Pero sí que es el desafío de poder tener como una habilidad de escuchar, de mirar, de observar, donde puede haber grietas, en donde se puedan hacer posiblemente pequeñas acciones, ¿no?, que vayan haciendo una diferencia. Y en eso sí también tenemos la experiencia concreta de mucha gente que está trabajando en el interior del Sename, otras instituciones sumamente verticales y llenas de protocolos de cómo deben hacerse las cosas, en donde han podido ir haciendo transformaciones en los informes, incluyendo las voces de las personas, elaborando los informes juntos, por ejemplo, informes que van a juicio y todo, ¿no? Que se leen ante un juez. Y por último, siempre está ese espacio que son esas 4 paredes cuando se da en ese contexto, ¿no?, que es la conversación directa con la persona, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer ahí, en ese espacio, para poner la patologización o esas comprensiones de una forma crítica, de una forma externalizada, por ejemplo? Podemos hablar también de qué le hace esta depresión o este trastorno X a tu vida, ¿no? ¿Qué opinión tienes de él? ¿Qué quieres hacer con esto? Etcétera, ¿no? Nosotros podemos encontrar formas de hablar de otras maneras, siempre y cuando nosotros estemos convencidos de eso. O sea, como la idea es que pensamos que siempre van a haber espacios y también saber que uno posiblemente no va a cambiar el mundo, ¿no? Solo, ¿no? Uno va a hacer pequeñas acciones que puedan sí hacer la diferencia o alguna diferencia en la vida de otro. Yo quiero sumar una cosita también a eso, que dice la Caro, que es como la ilusión de la consulta privada, por ejemplo, que a veces podría llegar a ser más riesgosa, porque es como si no fuéramos parte de la cultura que patologiza, porque no estamos trabajando en el Sename y tenemos nuestra consulta privada con una puerta narrativa, sillones narrativos, computadores narrativos y así, como si no fuéramos parte de la cultura que patologiza, como si nos pudiéramos sacar de esa cultura y este fuera un espacio sagrado. Nosotros entendemos que somos parte de esa cultura. Hay veces que puede estar más visible porque nosotros mismos tenemos que poner el diagnóstico, por ejemplo, si no nos despiden, o tenemos que hacer algún tipo de acción coercitiva porque trabajamos en la cárcel, y otras veces que no tenemos que ejecutar la acción, pero eso no significa que la vida de las personas no esté siendo patologizada o todo lo que implica la institucionalidad, y que nosotros no somos responsables de eso, somos parte de la misma cultura que ejerce esas prácticas. Así que nunca estamos por fuera de esa institucionalidad tampoco, hablando así más concretamente. Muchas gracias. Marcia pregunta, comenta primero, dice, a mi modo de ver, el control es social, genera sufrimiento. Las creencias que tenemos y que permitimos que se instalen y que no cuestionamos nos hacen padecer. ¿Cómo podemos proceder dentro de instituciones totales que muchas veces están orientadas a ejercer el control? Marcia dice, creo que Carolina ya me respondió. Muchas gracias. Sí, porque era yo orientada a la misma pregunta en realidad que habíamos hecho. Sí. Tenemos otra pregunta acá y quizás con esta podríamos ya ir finalizando, que también comparan un poco con lo que planteaba Ana María, ¿cierto? Parece que hay alguien quiere un debate. ¿Qué diferencias tienen con la profesora Ana María en cuanto al concepto de narrativa y discurso? O sea, ¿será para ustedes distintos o lo comparten? No sé.
Tampoco, no tengo idea. En todo caso, yo quiero hacer un comentario de esto que se da mucho como terapia narrativa, centrada en soluciones, la narrativa que inventó la Ana María, que es un lujo tenerla ahí porque es alguien que inventa cosas también, ¿no? Que habitualmente, y esto ocurre, creo, como en muchas luchas sociales, como se arman debates de quienes estamos por luchas que tienen que ver con la mejor calidad de vida, la dignidad de las personas, la justicia social, en torno a lo que nos diferencia, en torno a lo que no vemos exactamente igual, y creo, tengo la impresión de que es mucho más urgente armar conversaciones en que podamos conversar qué éticas tenemos en común y en qué lucha nos podemos unir y hacer alianza con las personas que están protestando o en diversos movimientos sociales, y eso lleva a lo individual también, etcétera. Porque es muy urgente unirnos porque no somos muchos, muchas, y la cultura patologizante y la cultura institucional que está descalificando, patologizando la vida de la gente es muy poderosa en este minuto. Entonces creo que focalizarse en esas cosas que tenemos en común sería quizás también una forma de hacer de luchar, de hacer un movimiento más global. Okay, muchas gracias por la respuesta. Bueno, en honor al tiempo, que estamos ya pasaditos como por 15 minutos, vamos a dar por finalizada esta primera ronda este primer ciclo, en realidad, de la jornada. Invitamos a los asistentes que aún se mantienen acá a que puedan asistir la próxima semana también, el próximo martes a las 3 comienza, ¿ya? Donde tenemos a varios expositores también que de forma más acotada van a poder también plantear sus reflexiones, críticas, prácticas o propuestas en torno a la filosofía de la psicología. Y finalmente, y antes de que se vayan, pedirles por favor, ¿cierto? Que puedan responder la encuesta que se adjunta, que es importante porque esta es una iniciativa de vinculación con el medio que adscribe a ella. Entonces es importante también contar con ciertos indicadores respecto a qué le ha parecido, ¿ya? Eso también nos da un feedback a nosotros para poder hacerlo mejor la próxima vez, ¿ya? Alejandro, disculpa que te interrumpa. Lo que pasa es que estuve al inicio saludando a Ana María, pero no había podido saludar a Ítalo y a Carolina. Quiero, bueno, agradecerles profundamente a los tres por esta instancia tan significativa en realidad, para la reflexión, para compartir, para poder acercar las distancias. Creo que son temas fundamentales en psicología. Creo que yo me quedé con varias frases que dijeron los tres. Yo creo que hay muchas frases que dan para otras jornadas probablemente y poder seguir profundizando. Y como conversábamos al inicio con Ana María, para los estudiantes que están en formación, para nosotros, por supuesto, como docentes también, pero para los psicólogos y psicólogas en formación creo que es muy importante. Ha sido, creo, una jornada para nosotros, por lo menos yo la evalúo como muy valiosa desde el punto de vista académico, indudablemente, pero creo que tiene un significado mucho más profundo que ese. Y yo creo que ese ha sido un poco nuestro objetivo, nuestra idea. Vuelvo a felicitar a Alejandro, que ha sido el gestor de esta jornada. Nosotros como equipo, por supuesto, lo hemos apoyado y la seguiremos desarrollando. Y dejarlos comprometidos, en realidad, y comprometidas, para poder encontrarnos a futuro, no solamente en la virtualidad, sino que cuando ya podamos estar en vivo y en directo, y que indudablemente eso da otras posibilidades también, de quizás seguir compartiendo, de tener instancias más pequeñas con estudiantes también para poder compartir. Pero agradecerle, esta es nuestra primera jornada, que esperamos repetirla todos los años, y por supuesto a quienes asistieron también. Y muchas gracias a todos quienes fueron parte de la organización también. A Pablo Reyes, que también es parte del equipo de gestión y que estuvo ahí en la parte más técnica. Y por supuesto todo el equipo de vinculación, que nos ha apoyado 100% también con esta actividad. Así que muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias por la invitación. Un desafío. Y a la gente que estuvo también, que no sabemos quiénes son ni nada. Sí. Me quedé preocupado. La última pregunta también no la quería descalificar con mi respuesta, sino que hacer una invitación, nada más. Pero gracias a toda la gente que no sé ni cuánta había. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias. Nos despedimos, damos por finalizada entonces esta primera jornada y los esperamos a los asistentes en la próxima, y también a los ponentes si quisieran estar, por supuesto, para el próximo martes a las 3 de la tarde. Recibirán su link de conexión el día antes y en el mismo día del evento. Así que esté muy bien y nos vemos la próxima semana. Chao. Cuídense. Chao, chao. Chao, gracias.